de lujo, que es Ruth Gorenberg, que después, bueno, la voy a presentar. Mientras van entrando los demás, les recuerdo que el link siempre es el mismo, con lo cual no es necesario inscribirse cada vez, digamos, en cada clase, sino que, bueno, nada, los que están inscriptos pueden entrar siempre al mismo link, ¿ok? También nos gustaría saber, si quieren, bueno, qué resonancias tienen de las clases que estuvimos dando, si quieren comentarnos algo por chat o por mail, bueno. Y recordarles que la próxima clase, como hay quinto lunes, ¿no? El próximo es quinto, es el segundo lunes del mes de junio, así que es el 13, la próxima. Bien. Bueno, cuando me digas, ¿ya hay más gente lista de espera o no? Siguen entrando, Claudia. Bueno, pero ok. si Bueno, ya esperamos unos minutos. empezar. Bueno, mientras tanto les comento que, bueno, la clase la dividimos en 3 partes. Primero voy a hacer yo una presentación. Voy a hablar en especial de la obra y de las versiones, digamos, cinematográficas de la obra de Cocteau, la de Rossellini y la de Almodóvar, para hacer un contrapunto ahí. Lamentablemente no está en este momento la obra en cartel, digamos, en teatro, pero bueno, es una obra que se ha hecho muchísimo, hay muchísimas versiones, y seguramente se seguirá haciendo, hay versiones femeninas, masculinas, bueno, es un clásico, digamos, el texto de Cocteau. Después va a hablar Andrea Díaz, que se llama su ponencia La voz humana, Cocteau, el amor y la letra de la obra, y después escucharemos a nuestra invitada. Bueno, si quieren, damos comienzo entonces a esta nueva clase sobre intersecciones entre el teatro y el psicoanálisis y el teatro, dos pasiones muy argentinas que compartimos en este seminario. No son el asado y el dulce de leche, pero condensan la pasión del entusiasmo de todos los que participamos en este seminario, supongo. Bueno, sabemos que el teatro es fundamentalmente cuerpo y voz, ¿no? Tomamos esta obra de Cocteau, La voz humana, porque Lacan cita esta obra de teatro en su seminario 6, en la página 431, en el capítulo La forma del corte. Leo brevemente la cita, que no voy a desarrollar, seguramente después conversaremos con Ruth. Dice así Lacan: basta con referirse a la experiencia cotidiana que en efecto tenemos de la voz bajo una forma aislada, justo allí donde Cocteau, con mucha pertinencia y olfato, supo mostrarnos su incidencia pura, a saber, en el teléfono. Esa es la cita de Lacan. Voy a subrayar esto de forma aislada e incidencia pura de la voz en el teléfono, ¿no? Me parece que esas son dos frases importantes como para después conversar. Y decirles que una cosa, digamos, es el objeto a voz para el psicoanálisis y otra cosa son las palabras que efectivamente se profieren, ¿no? Hay una distinción ahí importante para hacer. Y por otro lado, bueno, declinaciones diversas de la voz, como el ruido, el sonido, el silencio, la resonancia, son todas declinaciones de la voz. Como decía Romeo Castellucci, que es un conocido dramaturgo italiano, él dijo: trato de focalizarme más en la voz que en las palabras. Y por otro lado pensaba si la conocida pintura del Grito de Munch no podría ser considerada como una representación plástica
de esta voz no audible, digamos, de la voz áfona. Bien. Bueno, esta obra de Cocteau es fundamentalmente un intenso monólogo en el que una mujer, como habrán leído, intenta retener una conversación telefónica con su amante que acaba de dejarla. Efectivamente, en esta obra están las palabras que dice una mujer abandonada, un parloteo, un bla bla incesante, y del otro lado del teléfono, una voz que en realidad no escuchamos, que suponemos, que escucha ella. Pensábamos también que nuestra práctica con los pacientes en las sesiones telefónicas, sobre todo en pandemia, nos interpela, ¿no? O sea, de qué forma resuena la voz sin la materialidad del cuerpo ahí, ¿no? En el consultorio. Todo un tema como para conversar. Bueno, esta obra de Cocteau es una obra fundamentalmente también sobre el amor, del amor, digamos, como desesperación, como entrega absoluta, como enfermedad, o sea, como pasión, que es el título de nuestro seminario de este año, ¿no? Pasiones en escena. El corazón roto, digamos, de una mujer que mantiene latiendo la esperanza hasta lo inevitable de la separación, y un teléfono que sirve para comunicar la soledad del abandono. Ustedes vieron que desde el comienzo el teléfono se liga, ¿no? Ahora no hay mucha idea de eso, sí tenemos idea los que tenemos unos años, pero de entrada me parece que es muy interesante porque está el tema de, Cocteau plantea la interrupción, ¿no? El malentendido, ¿no? La dificultad en la comunicación. O sea que de entrada está eso en el teléfono que se liga. El malentendido entre los sexos, podríamos decir. Ese hilo del teléfono es lo último que supuestamente une a esta pareja, ¿no? Y podemos pensar que la obra se puede dividir, digamos, en dos partes, ¿no? El autor va develando poco a poco lo que le pasa al personaje. Ella efectivamente está dividida en dos. Una primera parte donde miente, simula, ¿no? En la etapa de simulación, y luego en otro momento, que es el momento, digamos, donde dice la verdad, entre comillas, se va de mambo, pierde su individualidad, ¿no? Le dice que lo sigue amando, que no soporta la idea de la separación, que pensó en matarse, efectivamente hace un intento con ingesta de pastillas. O sea, deja la ironía del principio y vemos la desintegración del personaje. Bien. Brevemente algunas cosas sobre Cocteau, ¿no? Cocteau nació en 1889 y murió en 1963, o sea, fue contemporáneo de Lacan, aunque era unos 12 años mayor. Fue una especie de hombre renacentista, ¿no? Que se dedicó a todas las ramas del arte. Fue poeta, si querés puedes pasar la primera foto de Cocteau y la del dibujo. Fue poeta, dramaturgo, escritor, crítico de arte, pintor, cineasta, diseñador francés y dibujante. Este es uno de los dibujos típicos, digamos, de que seguramente reconocen, ¿no? De Cocteau. Ya a los 19 años era un gran poeta, vivió la convulsión de las dos guerras mundiales, se conectó con todos los intelectuales de París, o sea, fue una figura muy central en la cultura parisina. Falleció de un infarto a los 74 años, horas después de enterarse del fallecimiento de su gran amiga Edith Piaf. Acá los vemos a Cocteau y a Edith Piaf. Dicen en realidad que la obra la escribió para ella cuando ella tenía 15 años. Fue una figura muy controvertida, bisexual, una especie de Oscar Wilde, digamos, francés. La voz humana se estrenó en el año 1930, fue una obra de un éxito monumental que, como les decía, se sigue haciendo en todo el mundo, que hay versiones femeninas, actrices importantísimas han hecho esta obra, versiones masculinas también. Y no era muy común en esa época ver un monólogo, ¿no? Fue toda una novedad en ese momento, y el teléfono era
un aparato muy moderno, ¿no? Un elemento, digamos, de estatus económico, y efectivamente en París en ese momento las conversaciones se ligaban. Fíjense que, no, que se distingue del monólogo, otro monólogo famoso que nosotros hemos trabajado, que es el monólogo interior de Molly Bloom, ¿no? en el Ulises de Joyce, que es más bien el fluir de la conciencia, o sea, lo que va pensando el personaje. Cocteau efectivamente rompe con el teatro tradicional burgués, hoy sería, digamos, un unipersonal, es un teatro de cámara, intimista, de acercamiento a la actriz, o sea, el estilo de representación es realista, es como si el público espiara por el ojo de la cerradura lo que le va pasando a la actriz, ¿no? Incluso es importante una didascalia de Cocteau, que escribió en su momento, que dice así: el personaje es una víctima mediocre, enamorada de principio a fin de la representación, y que sangra por ese dolor. Me parece que ahí nos da una clave de la representación del personaje. Yo no podía dejar de pensar en otra cita de Lacan del seminario 9, de la clase del 21 de febrero de 1962, que dice así: el sujeto del que se trata es el sujeto del deseo, no el sujeto del amor. No se es sujeto del amor, se es en general su víctima. Me parece que va justo para esta obra, ¿no? Efectivamente estamos viendo un animal sangrante, una mujer desesperada que acaba de ser dejada por otra en el amor. Y me pregunto qué quiso decir Cocteau con esta obra, ¿no? Porque la época es paradójico, porque es la época del existencialismo, de Camus, de Sartre, ¿no? Del individuo libre, del otro que me tiene que dejar y pensar, hacer lo que quiera, ¿no? De los caminos de la libertad, de la trilogía de Sartre, la época, digamos, del amor libre entre Simone de Beauvoir y Sartre, que los tenemos acá. Entonces me parecía como interesante pensar este contrapunto, ¿no? O esta cuestión supuestamente paradójica. Es un melodrama, ¿no? Nos preguntamos hasta qué punto llega el amor. Recordemos, como vimos en clases anteriores, que para Lacan el amor es una de las pasiones del ser, o sea, de las pasiones que dan un ser a la falta del ser. Bien, vamos a adentrarnos ahora en la versión de Rossellini, ¿no? Rossellini filmó esta película en el año 1948 en 2 episodios. El primero se llama El amor, que está basado en La voz humana de Cocteau, y el segundo en El milagro de Fellini. Recordemos que Rossellini fue el gran maestro del cine italiano, junto con De Sica y Visconti, representante del neorrealismo italiano, autor de Roma, Ciudad Abierta. Y esta película, si la vieron, es una película casi hecha para Anna Magnani, ¿no? Que era fue su pareja muchos años. Una mujer muy intensa, muy visceral, muy pasional. Acá tenemos el afiche de la película. Muy pasional en el sentido del padecimiento. Su actuación es muy melodramática. Acá el distanciamiento no existe, nada nos aleja del padecimiento de esta mujer. Casi, digamos, si la vieron, hay como una sobreactuación, ¿no? Toda la película se filma en un primer plano, es como que la vemos a través de un microscopio. El encierro de la habitación es opresivo, la espera dramática. La cámara se acerca mucho a este rostro trágico, que no cumple tampoco con los estereotipos de belleza de la época. O sea, el rostro de Anna Magnani era un rostro muy particular, con una nariz aguileña, ojeras profundas. ¿No? Nos hace penetrar en el ser de esa mujer doliente que termina tirada en la cama, nos preguntamos si para siempre, con el hilo del teléfono, digamos, en el cuello, ¿no? Enredada en el hilo del teléfono, ¿no? Esto va a contrastar muchísimo, ahora vamos a verlo, con la película de Almodóvar y con la representación de Tilda Swinton.
Antes de pasar a la peli de Almodóvar, les quería decir que también La voz humana fue una ópera, con la música de François Poulenc y el texto original de Cocteau, que fue estrenada en el año 1959 y que protagonizó en su momento Denise Duval, que era una conocidísima soprano francesa y cantante fetiche de Poulenc. Y si hay algo que predomina también en esta ópera, no, todavía no está porque esto es de Almodóvar. Estoy hablando por ahora de la ópera. Hay como unos sonidos, por ahí a Ruth también le va a interesar esto, porque los sonidos son acordes muy disonantes, ¿no? O sea, acentuando el malentendido y la incomunicación. Bueno, esta ópera también se hizo en Buenos Aires, en el Teatro Colón, en el año 1960. Un dato, digamos, de color, o de Colón. Bien, pasamos entonces a la voz humana del cortometraje de Almodóvar, que espero que hayan tenido la oportunidad de ver, porque es una joya. Almodóvar, bueno, retoma este texto de Cocteau, que ya había citado en Mujeres al borde de un ataque de nervios y en La ley del deseo. Esta película se estrenó en pandemia, este es el afiche de la película, en el Festival de Venecia del 2020. Déjalo un rato si quieres, Gaby, está el afiche. Es el primer, después se estrenó en Madrid, es el primer film de Almodóvar en inglés, es ya un idioma que distancia y que la vuelve menos dramática, ¿no? La actriz, que es, bueno, Tilda Swinton, es una mujer moderna, más independiente, que puede decidir por sí misma en comparación con la que vimos recién, la Magnani de Rossellini, ¿no? Tilda Swinton además tiene un rostro muy particular, ¿no? Tiene un rostro como andrógino, me parece a mí, parecido a David Bowie, me parece. Y además ya había hecho, Tilda Swinton había protagonizado a Orlando, una película basada en la novela de Virginia Woolf, que es un personaje trans, digamos, empieza como hombre, termina como mujer. Bueno, este monólogo de Almodóvar, de La voz humana, es un monólogo de una sola actriz, obviamente, y esto fue ideal en pandemia. Retengamos esto del vestido rojo, que ahora voy a comentar. De entrada Almodóvar nos muestra el fuera de escena, ¿no? Cómo se hace una peli, nos muestra el estudio de filmación, un lugar grande y desnudo, que me parece que conversa con la soledad de la protagonista, el departamento parece una maqueta, se nota el artificio, en la peli hay 3 planos, o sea, el plano del departamento, el del estudio y el del exterior del final y de la especie de ferretería a la que ella va a comprar el hacha. Almodóvar nos lleva y nos saca del decorado provocando distanciamiento. Nunca olvidamos que asistimos a una ficción. O sea, siempre está esta cuestión del melodrama distanciado. Ese vestido rojo con la que la vemos al principio es un vestido raro, ¿no? Como si fuese de otra época, parece como una menina. Luego este vestido se va a transformar en un vestido negro, que podríamos decir que es el negro del luto. Es raro todo el vestuario, ¿no? No es realista, ella parece, digamos, como un alma en pena, vagando. Al final le cuenta que el terapeuta le dice que tiene que cambiar de hábitos y ella cambia efectivamente la vestimenta al final, un estilo raro, medio rockero, ¿no? Alguna ropa que parece masculina, esa campera negra. O sea, cambia totalmente de hábitos. Los títulos vimos que están escritos como herramientas, en referencia al hacha que vemos que compra en una especie de ferretería, de Easy, con la que después va a rasgar el traje de él, ¿no? Aparece el perro, que también el perro está en el original de Cocteau, que es a la vez ella misma desesperada, ¿no? Buscándolo y no encontrándolo, olfateando, el perro llora, huele. La música también acompaña, me parece, el estado de ánimo de la protagonista, es medio como disonante.
Y aparece, bueno, esto del amor como vértigo. Ella incluso dice, ¿no? Del vértigo, del amor, el miedo que tiene en un momento a clavarle un cuchillo, ¿no? Miedo de sí misma, digamos. Ella, bueno, nunca para de hablar, como dije, no se escucha la voz de él, la suponemos. eh, Hace pequeñas pausas, cambia de lugares. El estudio también es ese vacío un poco que deja él. Y en un momento, cuando ella le dice que soñaron el mismo sueño, él ahí supuestamente le corta, ¿no? Almodóvar, como vemos, y esta es la operación más importante que me parece que hace, cambia el final. Ella termina rociando con nafta todo el estudio, el departamento, le devuelve la llamada para decirle adiós y le pide que salga a la ventana, que mire hacia donde vivían juntos, y se ve el incendio, ¿no? Y le dice, soy la que arde, y tira el celular, ¿no? En ese momento alguien le pregunta si está bien, entran unos bomberos, ella se va con el perro, ¿no? Y dice, ahora soy tu dueña, vamos a llorarlo juntos. Sale vestida diferente, sale como dueña de sí misma al exterior, también del encierro de la pandemia hacia afuera, con otra actitud, y lo deja con la idea de que la que se quemaba era ella, ¿no? Ya no demanda, digamos, amor, sino que podríamos decir que ella es el amo, es la que manda. También son dos cuerpos diferentes, ¿no? De mujer, me parece, el de Diana Magnani y el de Tilda Swinton, dos cuerpos tal vez afectados de manera diferente por las palabras del otro y por la época, obviamente son distintas épocas. Bien, para terminar, bueno, en una entrevista que se le hizo a Almodóvar y que está en la web, se le preguntó, ¿no?, por qué hizo esta peli, y Almodóvar respondió: la mujer abandonada, al borde del abismo, la mujer doliente es un tema inspirador para mí. Tengo una relación idílica con el texto de Cocteau, que ya aparece en La ley del deseo y Mujeres al borde. Pero no me identifico con la parte de sumisión femenina que hay en Cocteau, sí con la mujer doliente. Esta peli es casi un acto de venganza. La mujer aquí tiene una autonomía moral, es una mujer que sale del confinamiento. Es una peli experimento que solo dura 30 minutos. Dice, siempre quise saltar del otro lado del decorado, mostrar el artificio. La hice con mucha libertad, con elementos que no trasladaría al largometraje. El elemento novedoso es el idioma inglés, quería experimentar cómo dirigir en inglés. Es un texto muy melodramático y el inglés proporciona distancia, atempera el dramatismo, ¿no? Esto es lo que dice Almodóvar. Si algunos estuvieron en la gran conversación que se hizo el 2 de abril pasado, Vilma Cocós, que es una reconocida psicoanalista que vive en España, leyó un texto sobre Almodóvar, y ella dice que Almodóvar tiene un sujeto supuesto saber sobre el dolor de las mujeres, como una forma de velar la no relación sexual. Parafraseando, digamos, a una de las últimas películas de Almodóvar, yo diría dolor y gloria, o gloria en el dolor. El dolor lo tenemos como signo de lo real. El dolor de la pérdida de un hijo, por ejemplo, en Madres Paralelas, el dolor de una mujer abandonada por el amante en varias de sus películas. O sea, el dolor en Almodóvar insiste, y es lo que nos trae muy interesante cuando salga editado, se los paso, el artículo de Vilma Cocós. Bueno, hasta acá. Andrea, entonces, ahora. Ahí estamos. ¿Se escucha, cierto? Sí, bueno, muy bien. Un segundo. Como dijo Claudia, hola, buenas tardes a todos, a todas. El título que le puse al escrito es La voz humana, Cocteau, el amor y la letra de la obra, porque me interesaba, entre estas cosas, destacar también la cuestión del subtexto en una pieza teatral. Comienzo con un epígrafe de Anne Dufour-Mantel.
¿Cómo abordar el surmenage del amor, de esa locura y esos silencios? ¿Cuál es el secreto vínculo de nuestra naturaleza que atestigua la atadura de ese pacto imposible y nos convierte en víctimas de un solemne juramento? Es fervor que otorga la mutua dualidad de algo intestino, de un soplo, de una palabra, de la concatenación de emociones que se suceden, de las íntimas oscilaciones de nuestro ser y de los ecos del pozo de la soledad. Nos sentimos enclaustrados, atribulados, pero sumamente solos. La melancolía que habita en el receptáculo de nuestros corazones proviene de esa separación inicial, atroz e impensable, que dejó en nosotros la amenaza de un llanto inquebrantable. Recordemos que en la enseñanza de Lacan, amor es dar lo que no se tiene. Eso tiene que ver con el concepto de falta. Amar es mostrarse en falta, revelar que algo quiere alcanzarse en el otro. Pero esa relación con el otro no hace otra cosa que suponer un excedente. De ahí que no se entienda qué pasa en el amor, porque todo intento de definición del amor sería absurdo. Hay algo que se pierde en ese intento porque hay ahí un asunto que excede la mera presencia de los protagonistas. Entre dos, entonces, el amor. Pero ¿cómo se explica? Cualquier explicación puede dar alguna claridad, y una vez que asumimos esa claridad, suponemos que nos damos cuenta de lo inconveniente que es estar allí, porque no alcanza con esa racionalidad. Donde se provoca esa fuga, hay allí como un plano que se nos escapa. Lacan, en el Seminario 8, describe, entre otras cosas, cómo el amante es aquel que desea algo del otro, pero que no sabe qué es, eso que me atrae del otro. Ese otro tiene algo que nunca se termina de entender, y supone que el otro lo tiene, el milagro del amor, dirá Lacan. Lo que importa es el deseo de colmar algo. El amado, a la inversa, es alguien que es deseado y no sabe qué tiene para que el otro lo desee. La obra de Cocteau se reconoce a primera vista. De una gran coherencia estética e imaginaria, descubrimos en ella las mismas cualidades, la sencillez, el relieve. ¿Acaso es un problema de los lectores y los espectadores admitir que alguien pueda ser poeta, novelista, dramaturgo, crítico, periodista, cineasta, ceramista, autor de ballet sin ser músico ni coreógrafo? Pero sobre todo admitir que en todos estos dominios hay una obra sobresaliente, una obra maestra. Estamos ante alguien con una enorme avidez por aprender nuevos oficios, con una enorme curiosidad artística. Para Cocteau, si se puede ser algo, hay que tratar de cambiar siempre, de buscar en todos los rincones de sí mismo, en sus abismos personales, lo que podría ser una identidad, una búsqueda de sí, la posibilidad de un renacer sin parar. Cocteau fue un poeta maldito, sobre todo cuando se toman en cuenta las pruebas de su vida. La muerte de Raymond Raguidet fue para él un golpe muy importante que reactivó los dos anteriores, el suicidio de su padre y el suicidio de su gran amigo en Venecia. Desde la muerte de Raguidet, Cocteau fuma opio de modo constante hasta el final de su vida. El autor de La dificultad de ser y de las películas La sangre de un poeta, Orfeo y La bella y la bestia, pasó temporadas de intoxicación y desintoxicación. Opiómano, su personalidad múltiple y contradictoria lo llevó de las vanguardias a la Academia Francesa, de la reclusión de la escritura a la vida mundana. Doctor honoris causa en diversas universidades de Francia, presidente honorario del Festival de Cannes. Odiaba su cuerpo, bien lo expresa en La dificultad de ser. Desarrolló lo que se puede llamar un mimetismo estilístico de su cuerpo. Lo vemos tanto en su estilo gráfico como literario, que conllevan cierto parecido con su cuerpo fino, agudo, sumamente delgado. Es coherente, ya que para Cocteau tiene que haber una coincidencia completa. La vida de un poeta es también su obra y su obra es la vida.
Poemas monumentales como El Cabo de la Buena Esperanza, sus novelas son clásicos, sus piezas también, La Máquina Infernal, Los Padres Terribles. Entre sus ensayos, el ya mencionado La Dificultad de Ser, Recuerdos para un Retrato. Su obra cinematográfica fue muy importante para la nueva ola. Cocteau fue admirado por Truffaut, por Godard. En el ámbito del cine se lo considera un genio, ya que sus películas anticipan a Manuel Puig, Fassbinder, David Lynch y Wong Kar-wai. Quienes más entienden de teatro afirman que será inmortal por La Voz Humana, la obra que hoy nos convoca. Escrita hace prácticamente 100 años, primer monodrama de la historia en que Cocteau nos muestra a una mujer siendo abandonada por su amor. Nos invita a verla y a escucharla en su intimidad tortuosa. Pone en escena, además, sirviéndose de un elemento nuevo, extraño para la época, el teléfono, una voz sin cuerpo, la de él, que cuando llega lo hace para despedirse, y a ella clamando en el vacío, jurando que será fuerte y rogando no ser abandonada, suplicando oír que él aún la ama. Después de 4 años de relación, él la deja por teléfono. Así el autor pinta al personaje, nos habla de su cobardía, nos habla de un acto que podríamos mencionar como violento. El ingenio de Cocteau nos hace sentir el peso de esa mujer, colocándola en una circunstancia que es para ella casi de vida o muerte. Lucha por amor, intenta sostener la esperanza que se va diluyendo a lo largo del recorrido de la obra. Primero la desesperación por no recibir noticias, después la dificultad para escucharlo, por las interrupciones. Y cuando finalmente puede comunicarse, la hace expresar completamente la idea de lo que es estar desesperada por intentar retener el amor que se le escapa de las manos. Y como nos lo hace saber, en esa partida se le va la vida. Esto produce en el espectador cierta empatía. Una mujer frustrada, además, sentimentalmente. No es una mujer ni refinada ni culta, es obsecuente. Con él parecen irse las esperanzas del amor. Se va develando poco a poco todo lo que esconde ese personaje devastado, destrozado, que al principio intenta tomar una actitud digna. Por eso tiene que mentir. Tal vez, si no miente, él se le escapa. El texto es vívido, concreto. En tiempo real, esa mujer aparece y desaparece. El personaje está en constante degradación. Pasa de ser víctima hasta un poco victimaria. Puede llegar a ser cruel de alguna manera por sostenerlo, por tratar de retenerlo. La pasión le hace decir y hacer locuras. Se juega todo el tiempo la impotencia de no poder accionar. No puede hacer nada por intentar recuperarlo, porque es definitivo. Él ya se fue. En un texto breve, simple, magistral, Cocteau nos muestra el vacío, la vulnerabilidad, cierto grado de locura, de ansiedad, de desesperación e incertidumbre. Desde las primeras 10 líneas, sutilmente nos devela ese otro sentido que está implícito en la pieza, pero que no está dibujado en palabras. Dijo Cocteau: yo sé que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué. Tal vez un fragmento de La Voz Humana, el más íntimamente dramático, dé cuenta de esto. Ayer por la noche quise tomar un comprimido para dormir. Me he dicho que si tomase más, dormiría mejor, y que si los tomase todos, dormiría, sin sueño, sin despertar, estaría muerta. He tomado 12 en agua caliente, como una masa, y he tenido un sueño. He soñado lo que es. Me he despertado sobresaltada, muy contenta porque era un sueño, y cuando he sabido que era verdad, que estaba sola, que no tenía la cabeza encima de tu cuello y de tu hombro, y mis piernas entre las tuyas, he sentido que ya no podía, que no podía vivir, ligera y fría, y ya no sentía latir mi corazón, y la muerte tardaba en venir, y como tenía una angustia espantosa, al cabo de 1 hora he telefoneado a Marta. No tenía el valor para morir sola. Bueno, hasta aquí.
Bueno, gracias Andrea. Ahora sí escuchamos a Ruth, que es psicoanalista, miembro de la EOL y de la MP, magíster en clínica psicoanalítica de la USAM, docente del ICDEVA, del Instituto Clínico de Buenos Aires, autora del libro La música de la lengua, incidencias del objeto voz en psicoanálisis, y compiladora del psicoanálisis con la música de la serie Cuadernos del ICDEVA. Y además es médica especialista en psiquiatría. Bueno, te escuchamos, Ruth, tenés que desilenciarte. Bueno, buenos días, se escucha, ¿no? Primero, muchas gracias por la invitación, que la verdad es una alegría, cuando hay una resonancia de algo de lo que uno hizo y que interesa a los colegas, es una cosa muy linda, ¿no? Así que lo agradezco de corazón. También agradezco las presentaciones de Claudia Zampaglione y Andrea Díaz. Bueno, han trabajado mucho y para mí son todas cosas que desconocía, así que muchas gracias por eso. Bueno, a mí me llamaron evidentemente para ver qué tengo para aportar en relación a la cuestión de la voz, que es un tema en torno al cual yo vengo trabajando. Así que bueno, efectivamente, como decía Claudia sobre el comienzo, me fui a buscar las referencias a Cocteau de Lacan, que están en el seminario 6. Claudia, tomaste una, que en una breve charla que tuvimos me la habías comentado, efectivamente, donde él habla de la voz aislada. Después, en el seminario 10, por ejemplo, él dice mucho, se trata de la voz aislada de sus soportes, otra manera que tiene de decirlo, ¿no? Pero no es esa exactamente la referencia que tomé del seminario 6, sino otra donde Lacan se pregunta, es una pregunta que él plantea. Él dice, ¿acaso en el trabajo de Cocteau, la voz humana, no se trata de la voz en el delirio? Esta es la pregunta de Lacan. Yo tomo ese sesgo, digamos, porque efectivamente, como ustedes dijeron, no lo dijeron absolutamente, porque además hay que ser, imagino que es un poco la perspectiva que toman en este seminario, porque estamos un poco en una dimensión de la aplicación, ¿no? Del psicoanálisis. No se trata de un caso clínico, obviamente. Entonces, bueno, es una elucubración de cómo pensar esto, pero de alguna manera, tanto Claudia como Andrea dejaron traslucir si se trata de una conversación efectiva o si se trata de un monólogo, ¿no? Si se trata de la propia voz, o de su propia voz en todo caso, o de su delirio, o de la voz en el delirio. Esta es la pregunta de Lacan, si se trata de la voz en el delirio. Así que yo tomo esta orientación, y en torno a esto, algunas cuestiones que quiero situar. Entonces pensé 5 puntos, que los ordené. 1, objetos reales. 2, todos deliramos. 3, angustia. 4, shofar. Y 5, erotomanía. Voy a tratar de decirlo lo más rápido posible, dejando un poco las referencias, no, porque, bueno, son 13:43, por ahí no tengo que apurarme Sí, tanto. tenemos tiempo, tranqui. Bueno, perfecto. Entonces, respecto del primer punto, objetos reales, es en realidad, en su introducción al seminario 6, un texto que está en un caldero de Miller, donde él propone que él va a sacar un hilo, digamos, del seminario 6, que es el del fantasma. Él dice que el seminario 6 plantea una primera lógica del fantasma. Habla del fantasma fundamental, allí Lacan, y de alguna manera, Miller dice, Lacan allí plantea que esa fórmula del fantasma es la verdadera forma, digamos, de la relación de objeto.
En realidad la relación de objetos ya había sido un tema de él en el seminario 4, esto, digamos, se puede rastrear especialmente en el seminario de Miller-Donk, y puntualmente en un capítulo que es la síntesis de la resolución curativa, donde habla del caso Juanito. Pero lo importante, lo que me importa de esa vertiente es lo que dice Miller. El objeto de la dirección de la cura, del sueño de la bella carnicera, o sea, ahora va a ser como una comparación. ¿Cuál era el objeto? A la altura de la primera enseñanza, dirección de la cura, sueño de la bella carnicera, es un sueño trabajado por Freud, pero que Lacan toma sobre el comienzo de su enseñanza, es un deseo metonímico. Él dice, es un objeto, es un deseo como que no tenía objeto, digamos. Un objeto, bueno, trabaja el sueño de la bella carnicera, donde ella soñó que quería dar una cena, pero que en realidad tenía un poco de salmón ahumado, y que se va de compras, pero no consigue nada. Entonces, ¿cómo hace para abrir esa cena? En realidad ustedes quizás recordarán ese sueño. ¿Y cómo lo trabaja Freud, el sueño? Bueno, en realidad hay toda una cuestión, porque hay un deseo insatisfecho en juego en la bella carnicera, porque a ella le gustaba el caviar, y entonces siempre le pedía al marido que le compre caviar, pero al mismo tiempo otro elemento que se asocia es un encuentro con una amiga, ya en el trabajo del sueño, ¿no? Donde la amiga le dice que en realidad le gusta mucho el salmón, entonces, bueno, ella ve que por ahí la invitaría, pero entonces en realidad la amiga dice que ella quiere adelgazar, y esto se asocia con otra cuestión que su propio marido, el de la bella carnicera, le dio a entender que le gustaban las mujeres gordas. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces ella en el sueño no encuentra más que ese salmón, no encuentra la comida para dar. En definitiva, lo que no quiere, dice Freud, es que su amiga engorde y que termine gustando a su propio marido. Y bueno, toda esta historia, pero ¿por qué lo traigo y por qué empiezo por aquí? Porque, entonces, Freud interpreta el pensamiento de la paciente, si ella invita a su amiga, contribuye a engordarla, y entonces le va a gustar a su marido. Entonces, lo importante, lo que trabaja Miller en su introducción, el seminario 6, es que hay algo ahí de la metonimia de la falta en ser. O sea, finalmente no se puede terminar de delimitar en ese objeto, en ese sueño de la bella carnicera, cuál es el deseo. Digamos, es un objeto insustancial, porque una cosa remite a la otra, ¿no? El salmón, el marido que gusta de las mujeres gordas, la amiga que quiere adelgazar, ¿no? Dice entonces, es un objeto insustancial en tanto repercusión de una falta. Dice, es la imagen de San Juan de Leonardo con el dedo elevado, siempre hacia otra parte. ¿Y por qué parto de aquí? Porque esto es lo que se repele y lo que se contesta en el seminario 6, donde a partir del fantasma hay un rodeo, digamos, del deseo, y donde al final del seminario, puntualmente en el capítulo 22, Lacan retoma el objeto de corte, el seno del destete, el excremento expulsado del cuerpo y la voz, especialmente la voz interrumpida, también habla del falo. Y él dice, son objetos reales en relación a la pulsión vital del sujeto. Así se extiende el concepto de objeto A más allá del objeto imaginario. Es decir, porque estamos en seminario 6, todavía hay que llegar al 10, hay que delimitar el objeto A como objeto pulsional, pero es como que en este capítulo, el objeto de corte, en el capítulo 22, hay una anticipación de esta dimensión real del objeto. Y esto interesa mucho, y esto le interesa mucho a Miller en esa introducción del seminario 6, y nos interesa a todos, porque siempre estamos tratando de discernir de qué objeto se trata, qué es este objeto A, porque finalmente lo que Lacan postula es que la voz es una forma de objeto A. Ahora, ¿cómo pensar en este objeto? En el caso de la voz tiene una particularidad, ¿no? En la página 423 del seminario 6, Lacan se pregunta, ¿es que tomamos conocimiento de lo real
¿Cómo es? Sobre esto está trabajando. Dice, se trata de un real articulado a lo simbólico. No está allí más que en los intervalos, en los cortes. Cada vez que quiere apresarse, nunca está allí, más que en un intervalo. En la idea de lo que está en el intervalo, insiste mucho Lacan todo el tiempo. Y habla, también en Seminario 6, donde está la referencia a Cocteau, de 3 especies de objeto A minúscula. Dice, el objeto pregenital, el complejo de castración, el falo ahí, y el delirio. Ahí es donde sostiene y nombra la cuestión del delirio. Y dice textualmente, retomaremos estas 3 formas del objeto a fin de captar lo que por su forma les permite cumplir la función de convertirse en los significantes que el sujeto extrae de su propia sustancia para sostener ante él el agujero. Puntualmente, cuando habla del delirio y de la voz en el delirio, remite a de una cuestión preliminar, texto Princeps sobre la psicosis de Lacan, habla del caso Schreber, este caso paradigmático de psicosis que Lacan trabaja, de Freud, para aislar allí la función de la voz en el delirio, ya en Schreber. Dice, la función de la voz hace intervenir en el discurso el peso del sujeto, su peso real. Habla también allí del vozarrón como ejemplo de la voz del super yo, ¿no? Dicho como al pasar. Y ahí viene la pregunta de Lacan, ¿es la misma voz en el delirante? ¿La voz del delirante es lo que aísla Cocteau en la voz humana? Ahí está la pregunta. En realidad habla de la voz en el teléfono en general. Yo pienso personalmente, y algo de esto introducía Claudia, me parece que es tan válido esto hoy en día, la cuestión de pensar este estatuto de la voz en las redes, con la pregnancia de las redes en la vida de hoy, en la clínica. Y algo que tomo para no leer el texto de la página 432 en el Seminario 6, donde habla precisamente de la voz en el delirio y de Schreber, lo que extraigo de ahí es que Lacan dice, y ahí esa voz, habla de Schreber, le concierne, lo involucra. Esto que siempre lo toma este concepto de lo que está concernido, es muy clínico y es muy de nuestra experiencia en el trabajo con la psicosis, ¿no? Entonces dice Lacan, y esto lo quiero aclarar porque preparando esta clase me lo encontré varias veces, reconozco que esta sesión es una de las más difíciles que tuve que darles. En relación a lo que es entender de qué se trata la voz, digamos, y el estatuto de este objeto, porque él dice, bueno, este objeto A que es real, pero ¿cómo es que la voz es real si al mismo tiempo después va a decir que es áfona, que es sin sonido? Bueno, esta dificultad para pensar esto. Insiste, está involucrado en esa voz, en la voz en el delirio, el sujeto. Ahí hay 2 cuestiones que quería comentar antes de pasar al siguiente punto, que es Todos deliramos, que es, por un lado, un texto de Gorostiza de hace muchos años que se llama La alucinación, el reflejo y la percepción, que lo recomiendo, que está en una revista Más Uno, en todo caso después les paso las referencias, en mis libros está La alucinación, el reflejo y la percepción, donde trabaja la alucinación lacaniana, digamos, en qué se diferencia la alucinación, la forma de concebir la alucinación desde la orientación lacaniana respecto de la psiquiatría. Pero en 2 palabras, conceptualmente, la idea sería que desde la psiquiatría clásica, clásicamente, cómo se definía la alucinación, o inclusive cómo se sigue definiendo, porque esto es muy válido hoy en día para nuestras batallas con el cognitivismo y las neurociencias. Decían, alucinación es una percepción sin objeto, ¿no? Esta es la definición clásica de la alucinación desde la psiquiatría. Lacan lo que plantea, siguiendo su lógica, es al contrario, justamente
hay en la alucinación el objeto, digamos. Se trata del objeto, de una repercusión del objeto en el proceso de la alucinación, y bueno, esto me parece muy importante. Que es la misma idea respecto de la angustia, ¿no? También clásicamente la angustia era temor sin objeto, un miedo sin objeto. Lo que Lacan trabaja es no, justamente la angustia es con objeto, es el objeto al que está concernido en la angustia. Segundo punto, todos deliramos. Claro, porque si no parece que estoy hablando del delirio de unos pocos, ¿no? Bueno, acá tomo como referencia un texto, El saber delirante, donde en su prólogo Leonardo Gorostiza dice, comentando la conferencia de Miller, La invención del delirio, es la conferencia, en la página 11, Miller dice, todo saber es delirio, y a su vez el delirio es un saber. De hecho, Lacan ya había dicho, la psicosis es la normalidad, y que somos todos delirantes, surge de considerar que hay para todo sujeto una relación al significante inaugural evidenciada por el fenómeno elemental. Y si todo sujeto se enfrenta al hecho de tener que descifrar los significantes que lo sumen en la perplejidad, todos de un modo u otro deliramos. Entonces, esto me parece fundamental, ¿no? Es decir, que porque que podemos cerrar la cuestión en que el personaje de Cocteau delira, digamos, probablemente, y si tuviera desde el punto de vista psiquiátrico que ubicar esto, diría que es una erotomanía, siguiendo a Clerembault en las psicosis pasionales, pero también podemos pensar que estamos todos de alguna manera en el WhatsApp y en el teléfono y en la vida misma, en esta cuestión, esto que plantea en la invención del delirio Miller, que es, lo vuelvo a decir, que hay para todo sujeto una relación inaugural al significante evidenciada por un fenómeno elemental. Es decir, que todos quedamos perplejos de una manera u otra frente a ciertos fenómenos elementales, estructurantes, y bueno, de alguna manera el análisis viene a desandar algo de esto, ¿no? Me voy a apurar un poquito. Hay otra manera de nombrar de Lacan la voz. En un momento dice que es el objeto caído del órgano de la palabra, que la voz es el objeto caído del órgano de la palabra. Y paso ahora al punto 3 que había comentado, angustia. Hablar de la angustia, en realidad, cuando Lacan habla del objeto, especialmente en su seminario 11, discute el texto freudiano Pulsiones y destinos de pulsión, y delinea un objeto que es un agujero, un vacío en torno al cual la pulsión hace su recorrido. Es decir, el objeto A, para Lacan, es un vacío, es un agujero, es un objeto sin sustancia. O sea que en el caso del objeto voz decimos que es áfono, es sin sonido. ¿Cómo pensarlo? Bueno, está en un borde. Es decir, porque al mismo tiempo es cierto que cuando hablamos de la voz o de la voz emitida, la voz no es sin sonido. Sin embargo, un análisis apunta a hacer un cierto vaciamiento de ese sonido sentido, de lo que deviene, digamos, de la voz del otro, y de la propia voz, tomando la voz del superyo. Entonces, en el seminario de la angustia hay varias referencias al objeto voz, lo recomiendo mucho. Está la referencia, lo nombro nada más por si lo quieren buscar luego, pero no me voy a extender ahora para que podamos un poco conversar. Está la referencia al monólogo primordial, está la referencia al caracol al oído como un caracol, como un resonador, la referencia a las Dafnias de Issachauer, donde dice que una voz no se asimila sino que se incorpora. No me voy a detener en esto, pero sí me voy a detener en una referencia que es la referencia al shofar.
que está en el seminario 10. Ahora sí, si quieren escuchar el sonido del shofar, les cuento por qué Lacan refiere al Dale. shofar. Dale, un Yo poquito lo paso, Ruth. Vos me decís cuándo, hasta cuándo, sí. y ahí cortamos. Dale. Claro, un Listo. ratito para que se escuche. Dale. No se escucha muy bien. Bueno, está bien. Está bien. Es un cuerno, no sé, yo tengo acá mi libro, no sé si se llega a ver la imagen del shofar, se llega a ver aquí, lo muestro, ¿se ve algo? Sí, se ve, Ruth. Sí, se ve, se ve. Ok. En realidad Lacan introduce la idea del fonema y propone la función de fonemización. Y él extrae el tema del shofar a partir de un libro de Theodor Reik, de 1919. Ese libro se llamaba El shofar, estudio psicoanalítico de los ritos religiosos. Y Lacan dice que va a tomar el shofar para afirmar que el mismo sirve para sustantificar, me encanta esta palabra, sustantificar algo de la función del objeto A, y que permite revelar el vínculo del deseo con la angustia y su anudamiento último. Dice que el shofar nos permite evocar de lo que se trata en el goce más allá de la palabra, la voz en su dimensión de goce. Se trata de la posibilidad de sumergir corporalmente esa dimensión emisible y propone distinguir su función de soporte de su función de fonemización. ¿A dónde apunta con esto? De soporte sería ese sonido efectivo que escuchamos, ¿no? Y la función de fonemización, o el fonema, ahí la referencia está en el Génesis, en un relato, que es el relato de la Queidad de Isaac, donde en realidad lo que Lacan toma de Reik es que ese shofar termina siendo como la voz de Dios, y que a Lacan le interesa mucho este episodio porque en el Génesis el Dios de los hebreos lo llama a Abraham, el gran patriarca, y le pide que en función del pacto y para ser el pueblo elegido y todo esto, sacrifique a su hijo Isaac, digamos. Esto es tremendo porque es un hijo amado, de una mujer amada, etcétera, etcétera, pero finalmente Abraham acude a la cita con este Dios, y bueno, finalmente en el relato aparece un ángel y el sacrificio no se produce. En lugar del niño se sacrifica un carnero, de donde viene el shofar, justamente, que es un resto de este animal, ¿no? Que va al lugar del niño que va a ser sacrificado. Entonces, Lacan dice, justamente, el shofar tiene que ver, es un resto, porque además por el sonido que tiene, y si alguna vez acudieron a una ceremonia en una comunidad judía, religiosa, lo conocerán, es un sonido que evoca la voz de Dios, este Dios que es un Dios caprichoso, digamos, que pide, como muestra de un pacto, un sacrificio de un hijo. Dice Lacan, ese Dios es un objeto A, justamente porque hay algo allí que no se puede, que va más allá, digamos, de la ley del Padre. Es una voz, es un Dios que es un enigma de lo real, un Dios que está en relación con lo real. Y hay varias referencias que van en esta misma línea. Otra es Eye Ashereye, no me quiero extender en esto, pero hay algo de la angustia en juego allí. No hay un nombre, porque este Dios no tiene un nombre, no hay un ser allí. Es más, se lo nombra con 4 letras, Jehová o Yahvé, pero en realidad no se puede pronunciar, su nombre es impronunciable, y hay algo de la angustia en juego allí. Entonces,
hay algo del objeto voz que va por este lado, y Lacan lo trabaja mucho en su seminario Inexistente, lo que se conoció como Introducción a los nombres del padre, justamente en ocasión de ser expulsado de la IPA. Es decir, que la introducción del objeto voz para él, y de este dios hebreo, digamos, es muy importante. Y otra referencia es en el seminario 21, donde Lacan dice que va a visitarlo a alguien, y que le dice, lo que me hacía falta era su voz. Dice, no hay que confundir la fonética con el fonema, no se trata de la voz emitida, de la voz de un magnetófono, sino que la voz es aquello que está, lo dice textualmente Lacan, puede ser estrictamente la canción con la que les cuento esto, algo del silencio, la voz áfona, la voz sin sonido. Y así llego, para concluir por lo menos esta presentación, a la cuestión de la erotomanía, donde respecto de la pasión que ustedes trabajan, bueno, me imagino que es el texto de Eric, Los objetos de la pasión, debe ser un texto fundamental, pero bueno, allí Laurent habla de las pasiones del ser, amor, odio e ignorancia. Dice que las pasiones del ser se relacionan con la falta en ser, y que se ponen en juego en el comienzo del análisis, en la transferencia, por ejemplo, ¿no? Que el analista soporta, pero que después esto se desconsiste. Pero, por otro lado, dice Laurent también, que es importante este encuentro con un otro incompleto, que es lo que hace que las pasiones del amor y del odio en psicoanálisis no tengan la misma densidad del amor erotómano o del odio delirante, que es posible encontrar fuera de la experiencia analítica. Bueno, yo propongo jugar con esta idea en el caso de la voz en el teléfono de Cocteau, pero bueno, lo abro a la discusión, y haría un punto aquí. Bueno, buenísimo, muchas gracias Ruth, muy interesante, novedoso tu aporte, me parece que para diferenciar esta cuestión de la voz, ¿no? ¿Qué quiere decir para nosotros los analistas el tema de la voz? Me parece que básicamente esta cita también de Lacan metaforiza un poco esta cuestión, ¿no? Esa voz que no se sabe bien si está dentro o afuera, ¿no? Que si se percibe, si no se percibe, porque este es el punto del objeto, ¿no? El objeto en psicoanálisis es paradójico porque es como una cinta de Moebius, no se sabe bien, ¿no? Si está dentro, afuera, esta cuestión de... Porque por eso no estamos de acuerdo. Vos Sí. dijiste, digamos, en tu presentación que, si no escuché mal, que es un monólogo. Claro. Estoy tomando la voz en Almodóvar, ¿no? Bueno, en realidad en Ana Magnani las vi las dos, que se trata de un monólogo, porque no se hace efectiva en ningún momento la voz del otro. Claro, son tan buenas actrices que uno cree que verdaderamente está conversando con el otro. Muy interesante, sí, muy interesante toda esta vertiente que traes del delirio generalizado, ¿no? Y cómo esto también se puede pensar en tanto aparato, digamos, en las redes, que bueno, nuestros pacientes nos traen estas cuestiones, ¿no? Bueno, me pareció muy, muy bueno. Y te quería preguntar si estás de acuerdo, porque si para poder hablar hay que soltar algo de la voz, ¿no? Así como para poder mirar hay que velar la mirada, ¿no? Sí, está bueno que me lo preguntes, porque yo no quería extenderme tanto en mi exposición para no traer tantos elementos, pero realmente está muy pertinente tu pregunta, y me permite hablar de cuando Lacan habla de la voz en su seminario 10, y toma muchos elementos de la biología, ¿no? Las dafnias de Isaac Ower, que es como un camarón,
el shofar, porque él está buscando algo de lo real, ¿no? De los objetos, del cuerpo mismo. Él dice, el oído es como un caracol, bueno, efectivamente toma algo de la biología allí, y el caracol es un resonador, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente los que están en relación con la música, con la percusión o con los instrumentos de viento, sabemos que hay una relación entre el vacío que se produce, bueno, por ejemplo, en el cuerno, que es el shofar, pero cualquier instrumento de viento sigue esta lógica, y la resonancia que produce. Cuanto más amplio es, distinto es el sonido, en fin, hay una relación entre vacío y resonancia. Pero lo que Lacan dice en el seminario 10, que me parece muy genial, dice, bueno, pero no me voy a quedar solamente en la cosa anatómica, en realidad va más allá. Yo hablo del vacío en el otro, digamos, la resonancia, la garantía que da el vacío del otro, digamos, que el otro, lo voy a decir textual que lo tengo acá. Corresponde a la estructura del otro constituir cierto vacío, el vacío de su falta de garantía. Esto me parece impresionante. Es decir, que en la constitución del otro, digamos, del armado de la estructura psíquica, por decirlo de alguna manera, es fundamental la presencia de algo del vacío, de la falta de garantía del otro. Si no, estamos en la psicosis, justamente. Porque algo de lo que dijiste me evocó algo de esto, justamente, porque ¿qué sería este monólogo? Sería que hay algo del objeto sin extraer, y en realidad está ella con su objeto, y me permite también decir algo que justo lo estuve buscando, un texto que había escrito para uno de los primeros mensajes de Vigdeva, que era sobre presentaciones de enfermos, un ejercicio diagnóstico en la presentación de enfermos, donde me había ido a buscar el detalle de cómo, saben que la referencia a los delirios pasionales es de Clerenbaugh, que Lacan dijo que fue su principal maestro de psiquiatría, y que desde la perspectiva de la erotomanía, Clerenbaugh propone un postulado fundamental, cuyo enunciado es: el objeto es el objeto el que comenzó y quien ama más o quien ama solo. Les leo la letra de Clerenbaugh, que no era psicoanalista, pero nos permite pensar algunas cosas. Y dice que en el síndrome de delirio pasional se observan también las siguientes cosas. El objeto no puede tener felicidad sin el pretendiente. El objeto no puede tener un valor completo sin el pretendiente. Vigilancia continua del objeto. Protección continua del objeto. Comportamiento paradojal y contradictorio del objeto. Bueno, y después dice, la erotomanía hace existir a un otro del cual el sujeto es el complemento imprescindible. Pero bueno, justamente, ¿no? Lo que se llama la erotomanía, donde bueno, sabemos que hay cierta cuestión erotomaníaca también en la histeria, ¿no? Es saberse amada, sentirse amada, pero hay un borde, parece que no podemos desconocer, que existen los casos graves, que existe la psiquiatría, que existen los psicosis, y que no es lo mismo el todos deliramos de un delirio donde hay un sujeto que está totalmente tomado y que su vida está muy afectada por eso, y que requiere de una medicación inclusive, ¿no? Para poder tener una vida vivible. Buenísimo. Bueno, abrimos un poquito a ver a la conversación si hay alguna intervención, pregunta que quieren hacer, saber también un poco la resonancia, ¿no? Que todo esto tiene en cada uno, si se entiende, si hay alguien que quiera pedir alguna aclaración. Pueden levantar la mano. ¿Vos ves, Karina, si alguien levanta la mano? Sí, sí. Ok. También no propuse eso, que levanten la mano o que pueden escribir en el chat y nosotras leemos las preguntas.
La verdad es que ojalá que se animen a preguntar, porque Sí. verdaderamente en 2 ocasiones preparando el material para hoy me encontré con dichos de Lacan sobre la cuestión de la voz, donde dice, uy, ¿en qué lío me metí? Esto es muy difícil de explicar, o sea que tiene su dificultad, así que cualquier pregunta será o comentario será bienvenido. Mientras piensan, hay alguien que levantó la mano, Liliana Satentur, ¿puede ser? Dale, dale, dale. ¿Qué tal? Impresionante la clase, soy un amante del teatro, leí La voz humana, en algún momento dado tuve que elegir entre el teatro y el psicoanálisis, porque bueno, me gustaban las tablas, ahora soy una espectadora agradecida, y La voz humana la vi en diferentes versiones, la última con Tortonese, Paola Barrientos también la hizo. Wow. Y siempre me pareció que se acercaba más cuando la hizo Tortonese, ¿no? Con toda esta cosa de lo no binario, porque lo hizo como mujer. Se acercaba muchísimo a la erotomanía. Y lamentablemente no pude ver la versión de Almodóvar, porque, no sé, el link que mandaron no me lo permitía desde... pero bueno, sí conozco la versión de texto y de teatro. También busqué anoche y estaban las referencias a lo de Rossellini, a Ingrid Bergman, ¿no? Ingrid Bergman también. Ingrid Bergman la hizo, sí, en otra oportunidad, en Rossellini trabaja en la mañana. Yo atendía a 2 erotómanas y realmente se asemejaba muchísimo partes de la obra a estas pacientes en donde, bueno, me tocó muchísimo ser como testigo de la operación. Yo tenía ese lugar de escuchar como testigo, era muy difícil. Una era que, digamos, su exanalista justamente, ¿no? Así que bueno, sí pensé muchísimo en las versiones y en cómo se acercaba la erotomanía, y conozco mucho la obra que cita Ruth, porque trabajé mucho estos casos de hace muchos años. Pero se me presentó como asociación mientras ustedes presentaban, todo lo contrario, digamos. El otro día vi en la Lugones una película asiática en donde el marido quiere separarse y le pide, es parecido a Un novio para mi mujer de Adrián Suárez, pero con, digamos, con muchísimo más elevado la versión cinematográfica, y no soporta más la voz de su mujer, no soporta más la ironía de su mujer, hasta que, bueno, le pide a alguien que se la levante, ¿no? Que la seduzca, a uno que es como un Don Juan, supuestamente estamos hablando de una versión asiática, ¿no? Y mientras tanto me venía la frase de Benedetti de me gusta cuando callas porque estás como ausente. Entonces pensaba si también no era muy abortivo que alguien ame desesperadamente y hacer esa cosa persecutoria de la voz. En ese llamado, en ese, digamos, ya realmente me parece que sí, que era un monólogo y una cuestión con los hombres, bueno. Y me gustaría como terminar mi intervención diciendo bueno, que uno también puede hacer algo con eso y tiene una salida, como parece lo que vos relataste de la versión de Almodóvar, en la versión de el hombre que no soporta ya más a esa mujer que habla, 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 aunque no cortaron la relación, sino que quiere cortar por ese bla, bla, bla. Esa mujer logra hacer de ese uso una profesión, consigue en la radio, con esa ironía y con ese estilo, hacerse un nombre, ¿no? Y lograr una profesión. Ahí el hombre se vuelve como a enamorar, bueno, no es el caso pero qué increíble, digamos, esta cuestión de
del bla, 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 y esta cuestión de hombres y mujeres no soportando el cállate, ya cállate, que me desespera ¿no? De la reunión. Igual de todas, y bueno, gracias por tu aporte. Permiso. Sí, sí, ya está. Digamos, más allá de estos ejemplos tan interesantes que traes, me parece que esto justamente hace a la estructura del humano, por decirlo de alguna manera, y a la característica particular del objeto voz. Digamos. Hay un texto de Miller, La erótica del tiempo, que lo recomiendo, donde trabaja bastante sobre la cuestión del objeto voz, y dice, la voz tiene cierta cuestión en relación con lo real, digamos, y la diferencia de la mirada. Digamos. En la mirada hay otra cosa, pero en la voz, y va en la línea de algo que también Lacan dice en el seminario 10, la oreja es el único orificio que no se cierra, del cuerpo, es el único orificio que no se cierra. ¿Qué quiere? ¿A dónde apunta con esto? ¿Cómo lo entiendo yo? Hay algo de lo irreabsorbible, digamos, esa voz que está y que no termina de estar, digamos, y esa voz con la que convivimos, digamos. La voz del super yo, que tiene un tratamiento particular en el análisis, por supuesto que la idea es que se atenúe, pero bueno, tu intervención me permitía extender esto a esta característica, digamos, de la voz, que no es, yo diría, no es extraíble por completo. Estamos ahí por esa característica de borde que tiene, ¿no? Buenísimo. ¿Alguien más? Yo estoy levantando la mano. Ah, Sí. dale, no te vi. Verónica Garay. Verónica. Quería aportar desde la música se observa que no todos tenemos la misma voz, y estoy leyendo coincidentemente a Boëtius, donde quizá Lacan también puede que lo haya leído, porque en esto del intervalo, donde repite mucho, dijo la expositora Ruth, que aparece mucho en su texto aquello del intervalo. También los músicos, desde las bases de la música, estudian los intervalos y las notas musicales y la voz humana. Entonces no todos tenemos la misma voz. Hay más graves, hay tonos más agudos, y eso tiene una proporción matemática que viene siendo estudiada desde Pitágoras. Entonces, quería mencionar eso, nada más, que también esto de la voz, a los psicoanalistas que nos interesa desde la voz objeto, desde la música es explorada como la voz que te cae bien, y la voz que no te cae tan bien, la voz que concierta desde el concierto en un consenso, y la voz que disiente, que es disarmónica, en el sentido de que no es afín. Y eso estaría explicado desde Pitágoras en proporciones matemáticas que retoma Boëtius. Y entonces habría una razón de ser también, para que nos encontráramos y nos desencontráramos. Pero Verónica, te hago una consulta sobre esta referencia que traes. Esto es, te pregunto, ¿es objetivable la voz que concierta y la que desconcierta? ¿Esto es objetivo? Digamos, es una pregunta. ¿A todos nos desconcierta lo mismo? Bueno, la misma pregunta se hizo Pitágoras cuando se dio cuenta que era necesario objetivarla, y él lo estudió a través de unos martillos que golpeaban las teclas. Los pianos también funcionan en base a martillos. Entonces se dio cuenta de que esos martillos no tocaban con la misma presión si estaban a una distancia, y entonces había una matemática en las distancias. Y entonces esas afinidades o desafinidades tenían que ver con esas distancias que eran matemáticas. Bien. Sí, me hace pensar en el ruido. Claro, Pitágoras en todo caso, en la diferencia... hay que pasar de la subjetividad a la objetividad, y de allí nace la música. La música nace mucho de las matemáticas, las octavas musicales, las distancias que hay entre una nota y otra. Yo pienso, por ejemplo, que la música, efectivamente, que tiene que ver totalmente emparentada con la música, pero con las matemáticas,
totalmente de acuerdo, pero la pienso en general como un simbólico, digamos, como un simbólico, como una trama simbólica, que viene a velar algo de lo más real del objeto, digamos, la música como un velo. Así es. Sí, hay como diferentes sonidos, ¿no? Hay sonidos que, lo que pasa que no es para todos, digamos, pero efectivamente hay sonidos que perturban, ¿no? Que percuten de una manera, y sonidos más, digamos, audibles, melódicos, que uno puede incluso hasta imaginarizar, simbolizar, ¿no? Y hay otro tipo de música, digamos, muy perturbadora, ¿no? Que qué sé yo, pero no sé si uno puede, digamos, generalizar esto como que para todos, ¿no? Me parece que no, pero sí hay una música más, digamos, del nombre del Padre, y una música por ahí, Indudablemente, indudablemente. más allá del nombre del Sabes que Padre, ¿no? hay en este libro que está recién salido, El psicoanálisis con la música, que recoge un Ateneo que hicimos hace 2 años, y son 14 reuniones sobre estos temas, y se está por presentar el libro, hay un capítulo que trata sobre el ruido, donde estuvo como invitada Marielén Bruce, y justamente estuvimos tratando de debatir cómo se entendía lo de ruido, ¿no? Justamente no fue tan fácil porque no está estudiado, ni hay un consenso en relación a esto, pero bueno, fue interesante porque ella trajo una experiencia de una obra de Castellucci, justamente, que vos mencionaste, Claudia, sobre el comienzo, que ella había presenciado, que empezaba con unos ruidos infernales, y que anunciaban justamente que no entrara nadie que tuviera epilepsia o una sensibilidad especial a los sonidos, qué sé yo, y ella contaba cómo esto, el efecto en el cuerpo que esto había tenido, para hablar del ruido, y cómo a partir de que aparece un cuerpo en escena y una pequeña vocecita, la cosa se empieza a calmar y la gente volvió en su, digamos, en su compostura, digamos, para hablar del ruido y el cuerpo, justamente. El ruido, bueno, les voy a decir exactamente qué fue lo que se dijo en ese momento, que no me lo acuerdo de memoria, pero que ella dijo que podía ir por ahí. Un segundo nada más. Fue toda una discusión que habíamos tenido y había músicos. Les leo lo que conversamos ahí. El ruido es un sonido, pero hay un sonido que es articulado y un sonido que no tiene articulación. Y en ese sonido que no tiene articulación, allí pienso el ruido. Bueno, eso lo dijo un músico, hablando de las fiestas electrónicas y eso. Y ella dijo que estaba de acuerdo en esto, en que tenía que ver con algo de lo que no se articula. Puede articular, claro. Exactamente. Bien, bien. Bueno, es todo un tema muy interesante, la verdad. Yo lo que quise también transmitir, además de esto, es, me pareció muy interesante las versiones diferentes, ¿no? De una misma obra, las reescrituras y las resonancias que cada obra, digamos, por eso es un clásico, se lee de una manera diferente. También según la época, pero también según el fantasma de cada autor, ¿no? Me pareció muy interesante, Claudia, que subrayara cierta cosa andrógina en la presentación en la de Almodóvar, que, digamos, no
me resonó, y bueno, por ahí te preguntaría por qué, si lo señalaste por algo en especial, si pensaste algo respecto de eso. No, a mí también me llamó la atención porque, bueno, es una mujer, pero muy particular, ¿no? Me parece muy de la época, esta cuestión, digamos, de la época, digamos, trans, digamos, que Miller dice, bueno, qué sé yo. Y como había recordado que también ella había hecho el protagónico de Orlando, que es una novela exquisita, se las recomiendo, y además se puede releer ahora de una manera diferente. Me pareció muy interesante la lección, digamos, que hace Almodóvar de esta actriz. No, eso, digamos, no es que pensé mucho más. Por el contraste entre la Sí, forma sí. contemporánea, digamos, por un Sí, lado ella tal es cual. la más moderna, y al mismo tiempo la más erotómana, digamos, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Sí, Bueno, interesante también, digamos, dale. lo que produce una obra como esta, escrita de esta manera, ¿no? Y lo que un texto tan breve que tiene una riqueza muy singular en el subtexto. Entonces, digo, esta elección de sus distintas versiones, la versión libre de Almodóvar, digamos, respecto de la obra, a mí me hace un poco de ruido, hablando de ruido justamente, porque no hay, me parece que se pierde lo que el autor quiere expresar respecto de lo que le pasa a una mujer en una circunstancia como esa, ¿no? También pensaba al respecto de alguien que intervino hace un ratito, me hizo pensar, nosotros podemos escuchar, entre comillas, a él diciendo algo a través de ella, ¿no? Pero también creo que el subtexto en la obra nos permite, de alguna manera, suponer, más allá de que sepamos que él la deja por otra, porque hay un señalamiento de eso concreto, además, ella se torna insoportable, digamos, ¿no? Y si la obra está bien interpretada, nosotros como espectadores recibimos esa incomodidad de alguien que está todo el tiempo insistiendo, rogando, denigrándose, ¿no? Entonces, digo, bueno, también por ahí, me parece, ¿no? Que la voz, las características de la voz, la entonación, las pausas o no, producen además el cierto contenido no demasiado claro en un principio cuando uno lee una obra, pero es lo que subliminalmente un espectador recibe. Roberto Grunberg levantó la mano. Roberto, si te desmuteas. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Estaba pensando, ¿qué tal? Me vino como asociación, digo, el teléfono como objeto que habla, no la voz, o sea, como voz desde el aparato tecnológico, ¿no? Desde ese punto, por un lado, por ahí como una denuncia de momento histórico que era el teléfono, pero aparte desde el punto de vista del objeto que le habla a esta mujer, ¿no? Desde un real, pero digo, es el objeto que le está hablando, desde ese punto de vista. Sí, está muy bien. Sí, es su propio objeto. Claro. Encarnado en ese teléfono, ¿no? Que le viene de afuera. Sí, en realidad en la versión del Almodóvar se siente el ruido del teléfono, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pero sonó o no sonó. Sí, es verdad. Eso queda como, pero bueno, lo escuchó, bueno, es una fantasía, ¿no? Claro. Bien. ¿Puedo agregar una? Estaba pensando, Dale, Marta. voy a agregar algo que es de estilo anecdótico. Tal vez no tenga especialmente que ver con lo que estuvieron desarrollando. Resulta que hace un tiempo escuché
algo que decía Cocteau, que está en una grabación. Cocteau era muy amigo de Gide. Y les agrego, es nada más que una faceta o una cuestión anecdótica. Era muy amigo de Gide. Gide tenía muchos cuidados por sus enfermedades respiratorias y alérgicas, y Cocteau, que tenía una voz sumamente aguda, muy especial, su voz, ¿sí?, hablaba de manera muy enternecida del no saber cómo encontrarse con digamos, del visitarlo, verlo muy como a diario, y encontrarse con todo y la voz de Cocteau es una voz muy especial, era una voz muy especial, muy fuera como de lo que podríamos imaginarnos cuando mencionamos sus obras y su obra teatral y etcétera, todo lo multifacético. Y en este caso la ternura de su voz, al referirse al cuidado del amigo, era muy importante. Quería contarles esta anécdota porque acabo de recordarlo así. Bueno, gracias, Marta. Muy interesante. Estamos ¿Alguien en más? horario, ¿no, Claudia? Estamos en horario, sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Carlos. Estás muteado, Carlos, desmuteate. ¿Yo? Ah, Carlos Zapata me pareció. Carlos, Bueno, yo pero también Carlos soy- Quintana, si querés hablar, habla. No, solamente en un momento estaba tentado de asociar voz, texto, pues se me ocurrió mientras ustedes hablaban que, por ejemplo, Miguel Hernández, un poeta que yo admiro, conocí muy de adolescente, a través de una música muy hermosa de Joan Manuel Serrat, cuando hizo la primera tirada. Entonces asociaba esto de, fui a volar a la voz, fui a volar a la música, fui a volar a la lengua, que Ana también tiene un libro que habla sobre eso, y fui a parar también al tema de el primer canto de cuna que uno recibe de vez en cuando, por lo menos yo, en un lugar de mis pensamientos, ¿no? Como quería eso nada más, voz, música, y por otra parte sí, totalmente la repelencia que causa el ruido cuando no tiene un imaginario que no podría conllevar. Nada más que eso. Perdón, perdón al otro Carlos. Bien, bueno, si les parece, Laura, no se te escucha, bueno. No se escucha, tienen que desmutearse, chicas. Bueno, estamos más o menos en horas ya pasaditas, si les parece, terminamos aquí. Le agradecemos a Ruth especialmente, muchas gracias, muy interesante su ponencia. Gracias. Y bueno, nos reencontramos entonces el 13 de junio, y les agradecemos a todos, los saludamos. Bye, bye. Muchas gracias, Ruth. Un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias, Ruth. Un lindo trabajo. Muchas Adiós. gracias por la invitación. Los esperamos la próxima para la clase de biodrama. Carlos, no se te escuchó, por eso no se te escuchaba. Bueno, La próxima, Bueno. en la próxima hablas. dale, Bueno, chao. Chao a todos. Chao. Chao, hasta Perdón la por el próxima. Chao. No, el otro.